Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por invitarme a estar este rato con vosotros. Voy a hablar de tú, voy a intentar transmitir todo lo que es mi pasión por el mundo de la innovación. El otro día estaba preparando las diapositivas y digo, ¿para ti qué es la innovación? Y hay tantas ya definiciones, pero pensé una y la puse en Twitter y ha gustado, se ha retuiteado, que era la innovación es actuar un segundo antes de lo sensato, ¿no? Pero en medicina decir que vas a hacer algo no sensato no gusta. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? De eso va un poco mi charla. ¿Cómo conjugas que innovar es actuar antes de lo lógico o de lo correcto con no poner en peligro lo que es correcto, lo que es sensato? Quería preguntaros una cosa. ¿Quién de vosotros usa el traductor de Google? Si podéis levantar la mano. Bueno, es bastante tecnológica la sala, casi todo el mundo. Vale, ya solo para los que lo usáis. El traductor de Google no funciona perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo usáis? Claro, eso es. Porque la tecnología no tiene que ser perfecta. La tecnología solo tiene que ser mejor de lo que tenías inmediatamente antes. Dicho de otra manera, lo importante no es cuánto falla la máquina, lo importante es cuánto falla el humano y si tú eres capaz de mejorarlo. Pero esa idea no es intuitiva del todo a veces. En medicina, cuando hablamos de tecnologías como pueden ser fármacos, lo tenemos claro. Tecnologías verticales, no les pedimos que sean perfectas, solo suficientemente buenas. Pero cuando nos vamos a tecnologías horizontales, tecnologías de la información, se nos olvida. Tendemos de una manera irracional a pedirle que sea perfecto antes de adoptarla, pero eso no es del todo correcto. El momento exacto para dar el salto sería el momento en el que las curvas se cruzan. Y eso es lo que pasa con el traductor de Google. No es perfecto, pero es suficientemente bueno, por eso lo usa casi toda la sala, ¿no? Y lo que es curioso del traductor de Google es que traduce, pero no sabe de lenguas. No sabe de sintaxis, no sabe de gramática, no sabe nada de lenguas, pero las traduce todas. Y si tú eres un filólogo, un lingüista, no te gusta el traductor de Google. Cuando te lo enseñan, te remueves en la silla. Dices, te cabreas, dices, hombre, toda la vida estudiando idiomas y ahora llega una máquina y solo porque ha visto muchas veces eso es capaz de dar una traducción razonablemente correcta. Pero es así como funciona, porque ha visto muchas veces eso en inglés y en chino es capaz de mapearlo. Y al proceso por el cual los ordenadores, sin saber de lo que están hablando, es capaz de encontrar respuestas razonablemente correctas, lo llamamos aprendizaje máquina, machine learning. También se le llama aprendizaje profundo, deep learning. Esos algoritmos se les llama también redes neuronales porque imitan la forma de pensar de los humanos, ¿no? Pero en definitiva funcionan como una caja negra en la que ves lo que entra y ves lo que sale, pero no sabes lo que sucede dentro. No sabes por qué es correcto. Es muy contraintuitivo, porque es contrario completamente a cómo funciona un humano. Un humano mira a los datos y categoriza en base a lo que le parece que es lógico, correcto, intuitivo, y después comprueba su hipótesis. Pero la máquina no funciona así. La máquina tiene otra heurística, otra forma de mirar a los datos. Saca patrones a dato bruto. Es muy distinto a nuestra forma de pensar y cuesta entenderlo, pero por ahí va mucho la innovación en el mundo y eso tiene que ver con algunas cosas que están pasando, ¿no? Y es lo que quiero intentar aterrizar. La razón por la que eso está pasando es porque estamos acumulando muchos datos. El ordenador, en definitiva, para llegar a algo como lo del traductor, necesita gran cantidad de datos. Y los datos están creciendo de forma exponencial en el mundo. Pero no todo es exponencial. Hay tendencias que son lineales y tendencias que son exponenciales. Hay muchas cosas lineales. Esta mesa, esta chaqueta, una botella, un avión. Son tecnologías que mejoran con el tiempo, pero lo hacen lentamente, incrementalmente, como intenta representar la línea roja. Esas son muy frecuentes, tanto que enmascaran el hecho de que existen otras que se comportan de una manera muy distinta. Son estas que cuando aparecen quieren cambiarlo todo. Ahora las llaman disruptivas, aunque la palabra correcta en español sería rompedoras o transgresoras. Como quieren hacer las cosas de una manera tan distinta, al principio les cuesta mucho arrancar, porque encuentran barreras éticas, económicas, psicológicas, de ego también, y les cuesta tanto arrancar que están incluso más planas que una tecnología normal, lineal. Es lo que intenta representar la línea amarilla. Es lo que hace que, indefectiblemente, si intentas contarle a un amigo en 5 minutos que viene una tecnología exponencial, te diga algo así como, nah, ¿no? El tiempo que llevamos viendo eso en las películas del futuro y nunca llega, ¿no? Es lo que la gente suele decir cuando le confrontas con una tecnología exponencial. Pero eso es porque no estamos bien hechos para entender que algo que es plano
y fracasa, decepciona durante 20 años, de repente pueda cruzar la curva, ser suficientemente bueno y explotar. Mirad, una cosa que no se cuenta cuando se habla de la exponencialidad es ¿por qué ocurre? Generalmente tiene que ver con un gatillo, con un catalizador. Trabajar en la nube, en cloud, llevaba inventado 20 años, pero tuvo que llegar algo que abriera el cuello de botella, que fue el ADSL, el ancho de banda. Y hay muchos ejemplos. Uno muy típico en los eventos de innovación o en los libros de innovación es el coche, el automóvil, porque curiosamente los primeros coches no eran de gasolina, no eran de petróleo, eran eléctricos. Ahora volvemos a los eléctricos, pero al principio eran eléctricos y eran peores que un caballo. Esto se cuenta mucho. Y la gente le decía a Ford, el coche es un invento absurdo, nunca irá a ningún sitio, está documentado. Pero es lógico que lo dijeran, porque era difícil entender que algo que era más caro y encima era más lento, alguna vez pudiera llegar a algún sitio. No entendían que el coche era una tecnología exponencial, que un día encontraría su catalizador, que fue precisamente ponerle el petróleo, las curvas se cruzarían y cambiaría el mundo del transporte para siempre. Y así es como funciona y es importante entender qué tendencias son exponenciales y aprender a ver que aunque lleven mucho tiempo plano, si empiezan a levantarse hay que estar atentos a ellas porque pueden traer tendencias que cambien las reglas del juego. Yo creo que la innovación, además de conllevar a actuar un poco antes de lo sensato, tiene que ver con adelantarse. Me decía un amigo de cuando yo trabajaba y vivía en California que tiene que ver con, es como cazar un pájaro en el aire. No disparas donde está, dispara donde va a estar, ¿no? Quien sigue tendencias entiende el mundo en el que vive, pero es quien anticipa tendencias el que realmente lo transforma, lo cambia. Es importante verlo, porque si no te puede pasar lo mismo que le pasó a Kodak, ¿no? Este es otro ejemplo conocido. Kodak era el grande de la fotografía mundial y había gente dentro de la empresa que intentó decirles, oye, ¿puede llegar una tecnología que te cambie las reglas del juego? Y ellos decían, nada, pero estamos tranquilos. Decían, como el carrete nunca habrá nada, ¿eh? Eso lo dijimos porque, yo lo dije, porque no entendíamos que algún día esa tecnología que estaba plana cambiaría. Mira, una cosa que a mí no me gusta hacer nunca es culpabilizar a los demás o a mí mismo por no ver venir la exponencialidad. ¿Por qué? El cerebro está hecho así, haciendo un poquito de antropología evolutiva de baratillo. A los neurólogos esto de cómo nació el hombre, cómo apareció el hombre, siempre nos interesa, nos gusta. Cuando el hombre apareció aquí hace unos 70.000 años, en una vida no había tendencias exponenciales, todo era muy lineal, no daba tiempo. Por eso no estamos bien cableados para entender que en el mundo en el que vivimos sí ocurre que las ventas de los pilares de la Tierra o el número de móviles que se venden en Bangladesh se multipliquen por 1.000, por 10.000, por 100.000. Sencillamente para nosotros eso es contraintuitivo. La fotografía digital llevaba inventada 15 años, pero era más borrosa, era de peor calidad que la fotografía analógica. Era aquello de los píxeles. Por eso costaba entender que esto algún día pudiera cambiar, pero así lo hizo. De repente la fotografía que era de peor calidad encontró su catalizador, que fue el JPG, el archivo de compresión de imagen. Las curvas se cruzaron y Kodak se fue a la quiebra para siempre. Y en un año subestimaron el poder de una tecnología exponencial cuando encuentra su catalizador. Esto, como digo, es importante verlo porque ocurre todo el rato en todos los mundos y ocurre en nuestra vida diaria. Pero, fijaos, nosotros tenemos una capacidad que es, nos adaptamos muy bien a la nueva tecnología y eso es bueno. Es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Adaptarnos al fuego, al metal, a estas cosas. Pero pagamos un precio. El precio es, nos adaptamos tan bien que olvidamos que alguna vez las cosas fueron futuro. Y cuando nos vuelven a decir que va a llegar algo que va a cambiar, volvemos a decir, eso nunca pasará. Fijaos en que estoy combinando dos sesgos de la intuición. El primero es, no vemos venir exponencialidad, nuestro cerebro no se diseñó para ello. El segundo es, como nos adaptamos tan bien al cambio, olvidamos que alguna vez las cosas no habían sucedido hasta que suceden. Y se nos nubla nuestra capacidad de anticipar el cambio. Si hace 20 años nos ponemos aquí y decimos, mira, dentro de 20 años todos esos aparatos te cabrán en un pequeño aparato que tú llevarás en tu bolsillo, irá conectado a una red de satélites que orbitarán alrededor de la Tierra y te podrán geolocalizar a ti individualmente en cualquier momento del día, en cualquier punto del planeta gratuitamente y además te podrás comunicar con cualquier habitante de la Tierra en tiempo real y a coste cero. Todos habríamos dicho, no vayas más a Estados Unidos, ¿no? Que es lo que me dicen a mí en mi servicio. Pero eso es porque nuestra mente no está bien hecha para entender la exponencialidad. El móvil era una tecnología exponencial, pero no lo entendíamos ninguno. Nos reíamos de los de Wall Street que tenían un teléfono móvil.
Decíamos, yo no tendré eso, es diabólico, pero no entendíamos que un día encontraría su catalizador, que fue Internet. Ponerle Internet al móvil fue lo que lo hizo catalizarse y explotar, y lo que hizo que a día de hoy haya unos 20.000 millones de móviles en el mundo, 3 por cada habitante de la Tierra. Pero fijaos, lo curioso no es eso, lo curioso es que todos esos aparatos, aunque quieras, ya no puedes comprarlos en una tienda. Han dejado de fabricarse, físicamente han dejado de existir. Se han desmaterializado. Esto es curioso. Lo que se digitaliza se desmaterializa. Como se ha desmaterializado, si tienes un móvil te lo puedes bajar en forma de aplicación a coste cero. Se ha desmonetizado. Y como se ha desmonetizado, un señor de Bangladesh que no podía tener esas cosas, ahora las puede tener. Se ha democratizado. Eso es una buena lección. Lo que se digitaliza, se desmaterializa, se desmonetiza y se democratiza. Y como digo, el mundo digital tiene problemas y tiene riesgos. Claro que sí, privacidad, hackers, pero también tiene algo maravilloso, una gran ventaja, que es acceso, democratización, llegada. El señor que no podía tener eso ahora lo puede tener, y esto está ocurriendo en todos los sectores industriales, la digitalización, y muy rápido. Y lo que quiero contaros e intentar convenceros de ello es que la medicina no es una excepción. La salud va a ser igual, va a ser digital, simplemente. De la misma manera que la banca digital ya no se llama banca digital, se asume que la banca es digital, la medicina digital se va a asumir que es medicina y punto. Va a ser el core, el centro, no va a ser algo en el lado. Porque llega un poquito más tarde por razones de seguridad con la innovación, pero llega, es cuestión de tiempo. Esas son las tecnologías exponenciales que nos van a cambiar la vida en los siguientes 10 o 15 años, mucho más de lo que nuestra intuición lineal de primate en la sabana es capaz de anticipar. Y lo van a hacer no por una de ellas, sino por la convergencia de varias, es la mezcla de varias de ellas. A mí, cada vez no para de salir en las noticias y me gusta porque me gusta recrearme. Al final, mucho de la innovación va de qué veo en otros sectores y me lo traigo al mío, ¿no? Además, medicina, como va siempre el último, es más fácil, ¿no? Entonces, me gusta siempre pensar mucho en el transporte. Hay otros casos, pero este me parece muy bonito, porque vemos aparecer un montón de plataformas de transporte compartido, Car2Go, Uber, que permiten a la gente acceder al transporte de una manera más barata, más accesible, ¿no? Car2Go es un coche eléctrico que hay en algunas ciudades europeas y también españolas que abres con el teléfono móvil, es eléctrico, no contamina, no paga zona azul y te puedes atravesar una ciudad como Madrid por 4 euros. Acceso. O Uber, que tiene problemas, claro que sí. Sí, el mundo digital tiene problemas y riesgos. Problemas regulatorios, problemas de licencias, problemas de seguros. Pero hay algo indudable, acceso, ¿verdad? En Latinoamérica arrasa Uber porque evita problemas de seguridad, evita estafas, y bueno, por muchas razones, ¿no? Y porque es accesible. A mí me ha pasado en México que en tiempo real se ha equivocado el conductor, he chateado con ellos y me han devuelto el dinero y aún no me había bajado del coche. Acceso. Pero si tú les preguntas a los taxistas, y esto lo digo con todo el respeto por los taxistas, es solo una metáfora, ¿vale? No tengo nada contra los taxistas, que son gente que se gana la vida como todo el mundo, pero si les preguntas a los taxistas, ¿tú qué piensas de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Te das cuenta de que es un sector que es especialmente malo viendo venir la exponencialidad. No quieren cobrarte con tarjeta de crédito, que es una tecnología del año 70, va ahora ya para 50 años, pero luego hacen huelgas y rompen cristales. Es que ha habido rupturas de cristales nocturnas de este tipo de plataformas. Y si tiras del hilo y les preguntas a los que son de Madrid, te dicen, no, si esto siempre ha sido así. Cuando llegó el metro a las afueras, como quitaba trabajo, también hubo huelgas. Y cuando llegó el autobús, también. El autobús, una tecnología puntera. Pero es así, porque es un sector que tiene esa peculiaridad. Y mirad, por lo que lo traigo aquí, a este lugar, al Hospital de la Fe, es porque cuando los miro me pregunto si los médicos no somos un poco iguales. Un poco como taxistas, que por el lugar que ocupamos en la sociedad somos malos viendo venir la exponencialidad y no vemos la ola exponencial que va a ser la salud digital, porque ya está llegando, y eso es lo que quiero intentar transmitir. Porque si haces la prueba y intentas preguntarle al conductor, mira, el problema de los taxistas no es esto, el problema de los taxistas son los coches que conducen solos. Dice, no, pero ha habido un accidente, ya. ¿Y qué? ¿Y qué más da que haya habido un accidente? Lo importante no es cuánto falla la máquina, lo importante es cuánto falla el humano y si eres capaz de mejorarlo. Como el traductor de Google, y una vez las curvas se cruzan, estás listo. Y esto hace 600.000 kilómetros sin darse un solo golpe, que es algo que ningún humano puede hacer.
ninguno que yo conozca. Por supuesto que el coche automático se va a imponer en nuestra sociedad y por supuesto que va a salvar incontables vidas, más allá de romanticismos sobre la conducción, ¿no? Pero lo interesante es ahondar en eso y preguntarle al pobre taxista, que ya lo tenemos machacado a estas alturas, ¿usted qué piensa de los coches autónomos? ¿Sabes lo que te contestan muchas veces? Te dicen, a mí eso no me preocupa porque a la gente le gusta venir aquí a hablar conmigo. Pero eso no es verdad. Pero ellos lo creen. Ese es el tercer sesgo de la intuición. Lo que has contado me lo creo, pero les pasará a otros, a mí no. Y eso es en lo que no podemos caer. Es solo un sesgo para protegernos del vértigo que nos da el cambio. No somos distintos. Es cuestión de que las curvas se crucen. Solo es cuestión de que sea suficientemente bueno. A lo mejor no es cierto que a la gente le guste venir a hablar con nosotros, con los médicos. O no siempre. A lo mejor hay que pensar las diferencias entre patologías graves y leves. Probablemente por ahí va, ¿no? Y lo cuento porque ya está ocurriendo. Hablando de innovación puntera, este proyecto, Organovo, nació hace 6 años o 7 en California. Y fijaos la insolencia. Dijeron, vamos a imprimir órganos en 3D. Y pensad en lo que tuvieron que oír cuando dijeron que iban a hacer eso. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que siguieron, eran emprendedores, no se rindieron, generaron biotintas, imprimieron esa tráquea, se la pusieron a un ratón, respiró y el mundo empezó a cambiar. Tanto que cuando yo ahora estoy en la cafetería del Ramón y Cajal, la gente habla con naturalidad de impresión de órganos. Hueso, cartílago, piel. Es increíble cómo la mente olvida lo que era absurdo e insolente de los de Silicon Valley, de los de Boston, MIT. Hace 4 años, hoy es estado del arte. Y mañana, obligación legal. Esa es siempre la transición, pero la mente lo olvida. Es curioso, la innovación es absurda en prospectiva y obvia en retrospectiva. Así se comporta la mente. Es como el atleta al que le imprimieron las piernas tan bien que corría mejor que un humano normal. Y no sabían si dejarle correr en las Olimpiadas. ¿Os acordáis de él? Pistorius. Luego mató a la novia, a la mujer. Sí. Fue un caso que me llamó la atención cuando lo vi porque pensé, es biónica, es mejora de capacidades humanas normales. ¿Ciencia ficción? ¿Dónde? Ya ha ocurrido. Y es la prueba de concepto y vendrá más. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que la gente lo va a pedir, porque los humanos somos así. Todos queremos el buffet libre del hotel, con todo. Eso es lo que pasa. La gente va a pedir mejora de capacidades humanas normales y va a tener coste económico, por supuesto, pero un coste mucho peor, coste bioético. Y eso está ocurriendo ahora. Ya es tarde para empezar a hablar de ello. Ya llegamos tarde. Es como ese otro compañero de mi universidad, en la que yo estudié, que imprimió eso que veis ahí, una hamburguesa. Fue la primera vez en el mundo que se imprimía comida. Esa hamburguesa está hecha con células madre sobre un sustrato de factores de crecimiento y consiguió imprimir carne, ¿vale? Cuando lo hizo costaba 1.000 euros el gramo, más o menos. Era otra insolencia. Y yo me acuerdo que pude hablar con él un rato en un aeropuerto en Estados Unidos, y es holandés, y le pregunté, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Y me dijo, he firmado un contrato con Coca-Cola. Porque Coca-Cola es la mejor cadena de distribución de frío del mundo. Y si yo soy capaz de imprimir hamburguesas a muy bajo coste y las puedo distribuir, claro, en aquel momento costaba eso, pero la exponencialidad nos llevaba a pensar que iba a caer dramáticamente el precio, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora mismo se están colocando en los polos de innovación todas las empresas de impresión de comida. Lo que se te ocurra, tofu, verduras. Dicen, con sus estándares americanos, que ya no lo diferencias. Bueno, con estándares americanos, pero van llegando, dale tiempo. Alguno dice, no, yo no quiero eso, porque eso no es auténtico, eso no es natural ya. Eso es lo que piensas si eres un occidental que ha nacido después de la aparición de la seguridad social. Y para quien la vida tiene un concepto romántico: casarse por amor, ir de vacaciones y gastronomía. Pero para el resto de la población humana, en tiempo y espacio, vivir es sobrevivir. Y esa va a ser la única manera de comer proteínas. ¿O no hemos visto la cantidad de gente que va a venir a vivir al planeta en los siguientes años? Solo hay que mirar, echar los cálculos, y además no tiene toxinas. Y cuando sea más sano tampoco. Pues claro que sí, claro que vas a comer comida sintética. Todos lo vamos a hacer. Por supuesto. Alguno dice, no, yo no. Yo no comeré comida sintética y conduciré mi propio coche. Puede ser, pero tampoco ibas a tener WhatsApp. El caso es que las tecnologías exponenciales son fascinantes porque no las ves venir hasta que es tarde. Excepto los que las ven venir, claro.
Pero para mí hay una que lo rompe todo, se lo lleva todo, los grandes datos. Por eso he empezado hablando de ello. Es la más importante para mí, aunque no sea tan glamurosa como los drones, pero tiene algo llamativo. A mí me pasa a veces que voy a dar charlas a congresos y cuando acabo sale el moderador y con toda la buena intención me dice, bueno, dice al público, muy, muy interesante lo que ha contado Nacho, ahora vamos a bajar a la realidad. No sé qué decirle a este. No has entendido nada de la charla. La charla va de que no es obvio, de que si esperas a que sea obvio ya has llegado tarde, de que la innovación hay que verla cuando está en la zona gris, no cuando ya está blanco. Eso no vale. Tú tienes que actuar un segundo antes de lo sensato, confiar en el cambio. Si esperas a que sea totalmente racional, ya no es innovación por definición. Eso es lo curioso. Pues con el Big Data pasa exactamente esto. No viene una ola de grandes datos, no. Ya vivimos en ella, nos estamos ahogando en datos. A mí me ha dado por llamar a esto inflación de la ciencia. Generamos más conocimiento del que podemos absorber, gestionar. Una cosa que yo he hecho en mi vida era llevar la docencia del Ramón y Cajal. 500 y pico residentes. Estuve 2 años haciéndolo. Y yo veía a los residentes y decía, es imposible estar al día. Uno calculó que hacía falta 21 horas al día para leerse todos los artículos de neuro, de mi especialidad. Y ahora ya eso se ha quedado atrás. La progresión del conocimiento es exponencial. Y entonces empezamos a entender que eso no ocurría solo en medicina, ocurría en más mundos. De hecho, ocurría en todos los mundos. Esta diapositiva se la robé al presidente de Google, estaba en California. El presidente de Google decía hace ya unos años, mira, en un año subimos a Internet el 90% de todo lo que jamás hemos subido. El 90%. Dice, bueno, ¿y el año que viene? El 90%. Vale, ¿y el año que viene? ¿Otra vez el 90? No, el 99. Porque la curva es exponencial, logarítmica. ¿Y el que viene? El siguiente. Y el siguiente. Y ya cuando vas por ahí dices, vale, empiezo a entender que no lo voy a entender, ¿no? Es como ver un documental del espacio. Te da igual que la estrella esté a 1 año luz o a 1000 millones de años luz. Te da igual. Dices, hay máquinas que lo calculan, ¿no? Ese es el giro, esa fue nuestra visión. No va a ser suficiente con la mente humana. Y ahí, por aquel momento, nadie hablaba todavía de inteligencia artificial en sanidad. Pero cuando veías la cantidad de datos abrumadores, decías, lo mejor que hago es irme a California a aprender de salud digital porque esto es lo que va a ser la medicina. Y cogimos las maletas y nos fuimos a vivir a California, paramos todo, la consulta, todo. Nos fuimos para allá. Y aprendimos que esto estaba ocurriendo en el mundo. En Silicon Valley se cuchicheaba que Alemania ganó el Mundial de Fútbol porque hizo Big Data de la estrategia de los otros equipos. Contrató una empresa que anticipaba cómo iban a jugar los equipos analizando muchos partidos. Y dicen que arrasaron por eso, aparte de por su equipazo, ¿no? Nos enteramos de otro caso, de unos indios que daban todas las recetas indias a la máquina, hacían machine learning, como el traductor de Google, y decía, mira, es una caja negra, yo no sé de gastronomía ni de sabores, y si eres un cocinero esto no te va a gustar. Pero acierto. Soy capaz de anticipar qué sabores van a estar buenos y van a gustar a los humanos. Análisis predictivo basado en Big Data. O la policía de Berlín, esto ya es muy sonado, ya sale hasta en la radio. Pero la policía de Berlín fue la primera que miraba sobre el mapa donde estaban ocurriendo los delitos en los meses previos y anticipaba en qué punto, con unas horas de adelanto, iba a ocurrir el siguiente crimen y mueven a los coches allí antes de que ocurra. Ahora ya está en ciudades españolas y todo. Pero está ocurriendo en todos los sectores. Si hoy abriéramos al azar el periódico, habría casos, porque está ocurriendo ahora, porque ahora tenemos los datos. Amazon, Netflix, todas las tecnologías que van como bien es porque usan Machine Learning, porque han dejado la mente humana a un lado. Calculan vectorialmente donde la mente humana no puede ver, porque eso es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es ver correlaciones donde la mente humana no puede, usando algoritmos de aprendizaje automático, que son capaces de etiquetar automáticamente. Entonces, cuando miras a esto, piensas, ¿de qué va, no? ¿Cuál es el crecimiento? Fíjate, la gente dice, todo va muy deprisa, pero no es verdad. Las cosas no van deprisa. Las cosas van despacio comparado con cómo irán el año que viene. No es cuestión de velocidad, es cuestión de aceleración. Pero la mente no ve aceleración, la mente proyecta como si fuéramos a seguir creciendo a la velocidad que crecemos hoy, pero eso no es correcto. Cada año creceremos más deprisa, pero no somos intuitivamente capaces de verlo. Puedes verlo si coges un papel y un boli y lo escribes en un papel. Es la única manera. Pero eso habitualmente no se hace, porque los humanos sobreestimamos nuestra intuición. De eso se ha escrito mucho últimamente. Obama estaba preocupado con esto.
encargó un informe a la Casa Blanca porque decía, si esto cae en manos de alguien, qué peligro, ¿no? Y acertó, tenía buenos asesores Obama, porque es lo que estamos viendo en estos días en las noticias con la trama de los hackers rusos que analizan flujos electorales en Internet, hacen análisis predictivo basado en Big Data y anticipan y ganó las elecciones gracias a eso Trump. Y así es como funciona. Vale para todo, como cualquier tecnología, tiene sus riesgos. Y está ocurriendo. No es que haya nacido ahora, es que ahora explota. Tiene 61 años el Machine Learning. Lo inventó IBM, ganándole una partida de damas a un humano. Fue la primera vez, pero ahora explota, ha llegado el momento, ¿no? Entonces, en ese mundo donde vamos a tener ordenadores que resuelvan problemas antes de que ocurran, ¿qué pasa? Pues lo que dijo Picasso muy visionariamente, me encanta esta frase, los ordenadores son inútiles porque solo dan respuestas. Esto es a menudo lo que nos pasa. Cuando nos enfrentamos a lagos de datos enormes, la clave está en quién hace las preguntas correctas. Las respuestas ya están. La tecnología ya es capaz de hacerlo. Es cuestión de organizar los datos bien y luego de las preguntas, ¿no? Y ocurre continuamente. Mira, si yo te digo que el 1 de agosto de este año, en la plaza de la Catedral de Murcia, a las 3 de la tarde, seguro que van a hacer entre 37 y 42 grados, ¿por qué no te sorprende mi predicción? Si te digo que seguro que en el Puente de Mayo, en la M30 de Madrid, el viernes a las 5 de la tarde va a haber un atasco, ¿por qué no te sorprende mi predicción si quedan meses? Porque tengo histórico de datos. Eso es lo que está cambiando en el mundo. Que hasta ahora solo teníamos histórico de 4 cosas. El tiempo, la meteorología y poco más, pero ahora tenemos histórico de todo. Y por tanto empezamos a analizar predictivamente todo. Eso es lo que cambia. Bueno, pues la medicina no es una excepción, ¿verdad? De hecho, no solo no es una excepción, es un caso índice. Porque nada producido por el ser humano, si lo pensamos, genera tantos datos a diario como un hospital. Nada. Ni la bolsa, ni la aviación, nada. Como este hospital, un hospital como este genera tantos datos inventado por el ser humano. Por tanto, cuando ponemos esto a trabajar, las cosas empiezan a cambiar. Y de hecho ya se está haciendo. ¿Quién llega primero a esto? Hombre, pues como siempre, la industria farmacéutica, un poquito por delante, tienen más capacidad de innovar y cogen todas esas rutas moleculares y se las dan a un ordenador y el ordenador dice, mira, yo no tengo ni idea de bioquímica, a mí me da igual, fútbol, que recetas. Pero soy muy bueno viendo correlaciones. Si te digo que ahí hay una, pruébalo. Y cuando lo pruebas, funciona. Lo tienes que comprobar con una regresión, como tienes que probar la comida india. Pero te has ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Te has ido al mundo digital. Lo que se digitaliza, se desmaterializa, se desmonetiza y se democratiza. Es como copiar música en MP3 o libros en PDF. Los costes marginales de cada ensayo se te han ido a cero. Y el Track Discovery repunta. Y eso lo predijimos. En 2014 decíamos, viendo esto, es lógico pensar que vaya a haber un repunte del descubrimiento de fármacos en enfermedades raras. Y lo está viendo. Y dijimos, pero hay algo todavía más interesante que las enfermedades raras, que son muy interesantes, pero las enfermedades frecuentes que se comportan distinto en cada paciente. O sea, todas. Y eso es la medicina de precisión o la medicina personalizada. No es más que el aterrizaje del Big Data en salud. Eso es lo que está ocurriendo. Y no vamos a parar de verlo. Pero eso es a nivel de descubrimiento de fármacos, de investigación. Pero ¿y en los hospitales? Bueno, en los hospitales tienes muchos datos, pero tienen una peculiaridad. La mayoría de los datos, ¿dónde están? Están en la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica característicamente se escribe de manera natural. Su madre me dice que le ve un poquito peor. Se me mareó y por eso le cambió la pastilla. Ese tipo de cosas, ¿no? Se llama lenguaje humano. Y resulta que es la expresión del pensamiento. Eso es lo curioso. Yo, cuando era R4, en la rotación externa voluntaria que todos hacemos, tuve la idea de, en vez de ir a Parkinson o a epilepsia, donde me hubiese tocado, irme donde quería ir, que era al Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Y allí aprendí todo sobre los grandes datos sanitarios, lo que se puede aprender en 3 meses, ¿no? El CMBD, el CIE. Y por allí venía de vez en cuando Rafa Sotoka, que está en la sala, y un día, de pie, al lado de la puerta, me dijo algo que se me grabó aquí. Me dijo, nunca una terminología controlada será capaz de albergar todo lo que el médico expresa en su pensamiento. Me quedé con la copla de eso. Y empecé a pensar en cómo los móviles los pones en la radio y te dicen la canción que es. Y dije, aquí hay un desfase. Tenemos tecnología que es capaz de procesar información de esa manera, pero luego estamos con terminologías de hace 30 años. Algo no cuadra. Y por eso la idea
de irnos hacia algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo siguiente. ¿Qué tal si en vez de pedirle a los médicos que codifiquen todo en desplegables, que no es posible, porque la historia clínica es la expresión del pensamiento clínico, expansivo, contextual, incluso emocional, qué tal si en vez de eso le damos la vuelta y hacemos procesamiento del lenguaje natural? Y generamos algo que cada vez que lee algo nuevo que nunca se ha dicho, con Machine Learning entiende lo que es, lo asocia a un concepto y crea un concepto nuevo en una base de datos que nunca deja de crecer. Bueno, y eso es lo que llamamos Savannah. Y por eso nos premiaron en la competición una de las más prestigiosas del mundo de la innovación, que es la de la Universidad de la Singularidad en California, y que te premia si cree que tu proyecto va a impactar a 1.000 millones de personas en 10 años. Nada de presión, ¿vale? Pero bueno, nos lo tomamos en serio cuando vimos que la idea tenía sentido, y la verdad es que han pasado 4 años y a día de hoy, pues Savannah es una realidad. Están 75 hospitales de España, públicos y privados. La FE es uno de ellos, estamos ya empezando a trabajar. También sirve para hacer estudios multicéntricos, con lo cual también trabajamos con promotores de estudios. Pero la fuerza es que somos capaces de sacar los datos sin que haya humanos haciéndolo, automáticamente. No tienes que registrar en un Excel, como hemos hecho todos de residente. Y además, el dato que sacas es más fino. Hay mucho que trabajar, pero mirad, es Machine Learning. Cuanto más lees, mejor te haces. Y cada vez te cuesta menos hacerte mejor. Y a día de hoy, Savannah ha leído 150 millones de casos. Nadie en el mundo ha leído tanto. Y alguno dice, ¿y lo habéis hecho aquí en España? Sí. Sí, hay que creérselo. La innovación puede salir en cualquier punto. Es solo tener la idea y que te cuadren las cosas. España tiene mucha historia clínica electrónica. Esto no lo podían hacer en Estados Unidos porque está en papel la historia. Pero no te lo van a contar. Cuesta descubrirlo. Y algunas otras confluencias, ¿no? Como que haya médicos que paren su carrera para dedicarse a estas cosas, que suele ser lo otro que hace falta para sacar este tipo de proyectos adelante, para que sea útil, no se quede una tecnología, sino que encuentres lo que se llama casos de uso. Y bueno, lo estamos usando para todo, detectamos ineficiencias. Vengo de Castilla-La Mancha de celebrar que Savannah ha leído historias clínicas de todo Castilla-La Mancha de primaria, las ha mapeado contra la evidencia científica, ha encontrado las 18 ineficiencias más frecuentes, falta de adhesión de los médicos a la guía clínica, las ha implementado en el flujo de trabajo en tiempo real, cuando escriben salta un aviso, y hemos demostrado P menor de 0,05 en 3 guías de práctica clínica mejora de los médicos de atención primaria, y encima te dicen no molesta, que es lo más difícil de todo. Y es la primera vez en el mundo que esto ocurre, en el mundo. Hay 20 años de literatura científica, estudios en Kaiser permanente, en Boston, fracasos de sistemas de soporte a la decisión, pero estamos contentos porque aquí parece que empezamos a conseguirlo, también con paciencia y ayuda de nuestros usuarios que nos permiten equivocarnos, que es lo que necesita un innovador, que le permitas equivocarse un tiempo razonable. He hablado de texto, pero en la historia clínica también hay imagen. A mí me gustaba fantasear normalmente con esto, con el fondo de ojo, porque yo decía, ¿cuánto falta en base a todo esto? Y ponía esto en las diapositivas, en las charlas. Digo, ¿cuánto falta para que eso lo haga mejor una máquina? Y se me acabó ya la fantasía porque ocurrió. Fue hace un par de años, no llega, que la retinopatía diabética fue la primera enfermedad que fue diagnosticada mejor por un algoritmo de Machine Learning que por un grupo de médicos entrenado. Y es pura inteligencia artificial, no hay intervención humana en el aprendizaje. Y hoy, justamente hoy, no me ha dado ni tiempo a ponerlo, hoy lo ha aprobado la FDA, la agencia que aprueba las tecnologías en Estados Unidos, para que empiecen a usarlo ya los médicos de primaria. Esta mañana lo han aprobado, esta madrugada para nosotros. Es la primera, pero vinieron muchas más y ahora las vamos a ver cómo entran en aprobación. Melanoma y cáncer, melanoma y dermatólogos, los superó, se publicó en Nature. Y luego van a venir muchas más. Ha llegado uno llamativo de Stanford, que ve la neumonía mejor que los radiólogos. Llegó otro de cáncer de mama, lo veía mejor que los patólogos. Y no vamos a parar de verlo, porque la fase plana de la algoritmia diagnóstica ha terminado. Se han cumplido una serie de catalizadores y ahora lo vamos a ver explotar y entrar en nuestras vidas progresivamente. Eso tiene implicaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque estos algoritmos van a estar sueltos, no van a estar controlados, van a estar en Internet, la gente los va a tener. Y entonces todo se va a poner patas arriba en el mundo de la salud, ¿no? En definitiva, igual que hubo una transición de una medicina basada en síntomas o intuitiva a una medicina basada en patrones o en la evidencia, ahora estamos viviendo la verdadera transición, la fuerte, hacia la medicina basada en matemáticas, ¿no? Eso es interesante, pero fijaos, hemos hablado de Big Data en términos de texto y de imagen, pero hay una fuente de Big Data que es la más importante de todas, la que de verdad va a tener un impacto muy fuerte, el genoma.
El genoma humano es un perfecto caso de tecnología exponencial. ¿Por qué? Porque pasa la prueba. Si tú en 2001 te hubieses ido al despacho de biología molecular de tu hospital y hubieses dicho, mira, en 2001 un genoma no costará nada, te habrían dicho, tú has visto cómo estamos aquí. Si no va a ir la impresora, ¿no? Que es lo que me dicen a mí ahora cuando digo que va a llegar la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que la exponencialidad no funciona así. Es sorprendente y incauta, ¿no? No la ves venir. De repente llega un catalizador, que es la secuenciación de nueva generación, el precio del genoma cae dramáticamente y Illumina dice que son los que más secuencian genomas del mundo, dicen que en 1 año y medio más o menos va a costar 80 euros. Bueno, aunque exageren un poco y fueran 200, eso no es nada, ¿no?, para la salud. El caso es que no hace falta ser un visionario para entender que si eso va a ser así, todos nos vamos a secuenciar. Claro que todos nos vamos a secuenciar, ya llegamos tarde. Hay una corriente en el mundo de secuenciarse. China, Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Canadá, ahora Francia se ha sumado y Austria van liderando esto. Israel también bastante. Luego hay casos curiosos, Arabia Saudí y Emiratos, que lo tienen por ley. Obligan a todos sus ciudadanos a secuenciarse al nacer desde hace ya unos años. Pero la corriente de la genómica es una gran corriente que en el sur de Europa no hemos todavía visto venir. Entendido que la genómica es la nueva informática, que lo que ha sido Internet va a ser el Internet del ADN, que lo que ha sido ceros y unos va a ser ACGT, que va a ser en casa para todos, que de la misma manera que un ordenador antes era algo incomprensible y ahora todo el mundo lleva un ordenador encima y habla de pendrive o de USB o de gigabyte, la gente con naturalidad en casa va a hablar de microRNA o de polimorfismos. Tu madre va a hablar de SNPs o de mitocondrias. La célula, la vida va a entrar en casa como entraron los microchips. Va a ser normal. Para todo, no solo para la medicina de precisión, también para el consumo de precisión. Muchos intereses hay aquí. Porque qué mejor manera de personalizar que tu genoma. A día de hoy, nada de futuro, empresas ya hay que te venden crema de la cara por genotipo en vez de por fenotipo, cosmetogenómica, nutrigenómica, nutrirte. Aquí en Valencia hay un test. Fertilidad, ligar, lo que quieras. Vas a publicar tus mutaciones en Facebook. Acordaos cuando publiquéis la primera. Cosmetogenómica, nutrigenómica. Bueno, creo que la he sacado yo la presentación. Ay. Esto está bien, el consumo de precisión es curioso, pero peligroso y hay que tener cuidado. Pero hay algo interesante que son las enfermedades genéticas, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos nosotros con nuestro segundo proyecto después de Savannah, que se llama Mendelian y que Pfizer apoya. Mendelian lo que hace es lo mismo que llevamos contando todo este rato, así que no hace falta que me extienda. Coge todas las enfermedades raras, genéticas, las bases de datos, mapea y hace lo que la mente humana no podría hacer, que es tener las 7000 en la cabeza. Y entonces cuando el paciente entra por la puerta y no tienes ni idea porque tiene una serie de fenotipos que es muy difícil de saber, porque no puedes aplicar la manera en que un médico generalmente diagnostica, que es aplicando patrones, porque como nunca la has visto no la puedes diagnosticar, y por mucho genoma que tengas, si no tienes el fenotipo no sabes qué variante buscar, pues Mendelian se encarga de eso, de rankearte los genes para que mires en el exoma solo donde tienes que mirar. Y eso es lo que estamos haciendo y la verdad es que estamos muy contentos, funciona muy bien. Se ve, visita desde 150 países. Tenemos médicos que nos escriben emails y nos dicen he diagnosticado un paciente, gracias, buenas tardes. Y también es innovación española, anglo-española, la tenemos en Londres, pero la mitad del equipo somos españoles. Y bueno, queda mucho por recorrer con Mendelian, pero este es el tipo de cosas que van a pasar, ¿no? Bueno, no es... Igual que con Savannah hemos encontrado mucho apoyo, ¿verdad?, de las instituciones, nos han dejado probarlo en una comunidad autónoma, en otra, en un hospital público, privado. Con Mendelian está costando un poco más. Me gustaría resaltar la importancia de tener algoritmos de este tipo funcionando, que pueden resolver un gran problema como es el retraso diagnóstico, que tiene una media de 7 años en enfermedades raras en España y en Europa, y la posibilidad de acelerarlo con tecnología que está funcionando a día de hoy, que está validada. Hay una capa de datos más. ¿Qué pasa cuando el paciente se va a casa? Los sensores, los wearables, las camisetas, los Fitbit, los Apple Kit, todo esto, ¿no? Se multiplica perfectamente exponencial por 10 cada año, logarítmico perfecto. Todavía no está listo, en mi opinión estamos en la primera generación, todavía burda, todavía no lista, será la segunda la que entre en nuestra vida. Como la PDA no entró, pero el smartphone sí, ¿no? Algo así. Yo apuesto por los tatuajes, pero igual me equivoco. Y en todo caso, lo que creo que va a pasar es que, igual que en la comunicación pasó de ser discreta a ser continua con WhatsApp,
la atención sanitaria va a pasar de ser discreta a ser continua. Ya no vas a entrar en contacto con el punto de atención sanitaria cuando te pongas enfermo. No, se va a desdibujar la frontera entre monitorizar y diagnosticar, como ha pasado con la comunicación. ¿Y eso está bien? Hombre, con la comunicación está bien, porque hemos elevado los estándares de comunicación en el mundo, pero también pagamos un precio, el estrés. Casi todos tenemos la fantasía de que ojalá no existiera WhatsApp, ¿verdad? Probablemente porque la mente no está hecha para comunicarse todo el rato, ¿no? Esto es algo que mi madre no entiende. Pero con la salud yo creo que va a pasar lo mismo. ¿Vamos a elevar los estándares de salud en el mundo cuando esto llegue? Pues claro que sí. No hay que negar que esta innovación va a mejorar la salud de la gente. No hay que ser como los de las telefónicas que decían esa comunicación será peor. No, claro que la gente va a estar más sana. Pero sí que hay algo que decir, una predicción. Va a haber más estrés. Porque probablemente la mente humana no está hecha para estar todo el rato pensando en nuestra salud y nuestra enfermedad. Sanos hipocondríacos. Esa es mi predicción para los siguientes años para la sociedad. En todo caso, esto que estoy contando ya está ocurriendo. No es una secta lo que os estoy contando. Genoma, microbioma, metaboloma, proteoma. Todos esos, fijaos quién está ahí, empresas farmacéuticas, hospitales americanos, instituto de genómica más grande del mundo, todos volcando datos en el mismo sitio, en el mismo hub, en el mismo repositorio. Y este es solo uno. ¿Y cómo se trabaja? Pues eso, con físicos y matemáticos que aprenden bioinformática y se encargan de mapear con algoritmos de aprendizaje automático donde la mente humana no podría. Y esto es lo que nos va a cambiar mucho el modelo, mucho antes de lo que entendemos, porque no es lineal, es exponencial, ¿no? Aún así hay algunos retos que resolver, pero ahí vamos. Voy a acabar con esta idea. Esta diapositiva no es mía, seguro que muchos la habéis visto, pero la pongo porque resume de alguna manera lo que he estado intentando contar, ¿no? Es esta idea de que todos los grandes de algo ya no tienen ese algo, ¿no? Pero lo que no se dice cuando ponen esta diapositiva es ¿y entonces qué tienen? Y la respuesta es datos. Lo que tienen son datos, porque el mundo digital lo que al final supone es que la economía se transforma de una economía de cosas a una economía de datos. Pero fijaos, cuando vas con Airbnb, no hay edificios construidos. Cuando vas con Uber, no hay coches. Sí, están, pero no pintan nada. Eso es lo peculiar. Están, pero son lo que se llama en inglés commodity, bien de consumo. Cuando te da igual ese que el de al lado, ¿no? Como cuando vas a un chino, te da igual un colador que otro. Lo que te importa es el portal, la web. Ahí está el poder, la gente, el dinero, el driver. La opinión está en el lado del algoritmo, en la pantalla. Y eso es lo que está pasando en todos los sectores. Y traigo esto porque la pregunta es, ¿y la salud? Pues claro que la salud va a ser exactamente igual. No queda nada para que veamos ahí escrito el proveedor de salud más importante del mundo no tiene hospitales. Y lo que está ocurriendo en este momento con Amazon, con otras empresas muy potentes, también con el propio sector sanitario, privado, público, es un posicionamiento muy fuerte por intentar ser las letras azules. Pero eso no ha ocurrido. Es bueno. Tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo de entender que la salud va a ser simplemente digital y que el que se posiciona ahí gana. Y eso puede ser desde dentro del sistema, con las ventajas de hacerlo desde dentro del sistema, en términos de equidad, colaborando con know-how de fuera cuando el sistema no llega, como hemos hecho toda la vida, o puedes cerrarte y esperar a que llegue el Uber. Y si esperas, llegará. No sabemos en qué idioma ni en qué parte del mundo, pero llegará. Y muchos tenemos apuestas, pero ojalá no se cumplan. La idea es que esto es interesante verlo evolucionar porque ¿significa que no va a haber hospitales? Acaba de decir que no va a haber hospitales. No, yo no he dicho eso. Sí que va a haber hospitales, pero, y es curioso decir esto aquí, pero no van a pintar nada. Van a estar, pero la gente no va a estar ahí, va a estar como este señor, mirando al móvil. Porque este hombre está pidiendo, no sé si es un actor o es una foto real, me da igual, está pidiendo un microcrédito al banco. Es un caso muy bonito de éxito del mundo digital. El mundo digital tiene problemas y tiene riesgos, pero también tiene grandes ventajas. Acceso. Ese señor no podía pedir un crédito al banco, pero ahora en el mundo digital, en la banca digital puede hacerlo y los microcréditos en África llevan años funcionando y van muy bien y levantan comunidades y es bonito, está bien. Pero lo que me interesa de esa foto es lo que hay detrás y es lo último que quería compartir con vosotros
el último sesgo de la intuición, que yo suelo llamar, por llamarlo de alguna manera, el sesgo de la pared amarillenta del ambulatorio. Porque cuando a ti te cuentan todo esto y al día siguiente vas al ambulatorio, ¿no? Como me pasa a mí en Madrid, y con la pared amarillenta, ¿verdad? La impresora atascada, ¿no? Mi enfermera me dice, ¿a mí qué me cuentas? La pastilla, el señor que entra por la puerta no sabe la pastilla que se toma, cómo se llama, ¿verdad? Hay algo que dice, esto del mundo digital Silicon Valley no cuadra con lo que yo estoy viendo aquí. En mi caso, la mitad de las veces la gente no sabe si viene al neurólogo o al urólogo. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Y hay una tentación de la mente a decir, no, mira, me estoy acordando de esta charla y no puede ser, no puede ser. Es demasiado optimista. Nuestro mundo es diferente, aquí no va a pasar. Pero eso es el último secreto, el último truco que quería compartir con vosotros, y es, no es verdad. Es un truco de la mente para que te quedes más tranquilo. ¿Por qué? El mundo digital no entra por la puerta de adelante. El mundo digital entra por la puerta de atrás. El mundo digital no entra por las estrategias. El mundo digital entra como puede. A ninguno de esos les preguntaron. Los banqueros decían, a la gente le gusta venir a la sucursal a hablar conmigo. Lo mío está muy regulado y entonces no ocurrirá. Cuando dependes de una regulación, es solo cuestión de cuánto aguanta la presión de Internet. Y la gente está en Internet, ya está ocurriendo. Entonces, creo que para la mayor parte de la población mundial, que es la que nos tiene que interesar, la salud va a ser simplemente mirar una pantalla y luego un servicio físico. Pero en lo que vas a pensar, en tu proveedor, cuando piensas en tu sistema de salud, vas a pensar en un sistema de salud digital, de la misma manera que lo hace ese señor. Y no tengo ninguna duda de que esa transformación de la sanidad, de la que llevamos hablando muchos años y que no termina de llegar, ahora sí va a ocurrir. Va a ocurrir de la mano y mucho más rápido de lo que creíamos de las grandes bases de datos crecientes exponencialmente, gestionadas por algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo que la gente va a tener en sus manos. Ese día yo creo que sí que se va a transformar la sanidad. Eso sí que es de verdad innovación. Gracias.